ver si me ayudan a recordar qué palabras se le vienen cuando decimos ministro. Siervo, a ver, más fuerte que servidor, mozo. Y de competente, ¿qué palabras claves? ¿Cómo? ¿Cualificado? Ah, bien ahí. Capacitado, apto, idóneo, experto, digno, eficiente, eficaz. Es bueno que tengamos siempre, comenzamos repasando estas palabras porque es necesario para poder entender lo que estamos hablando. Y un ministro competente entiende para lo que fue llamado. Y el pastor, nuestro papá, nos mencionaba hace algunas reuniones atrás y ponía de ejemplo 1 Corintios 1:1. Y si podíamos prestar atención cada vez que el apóstol Pablo se presentaba, decía esto: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser. Y acá entendimos de que primeramente fuimos llamados a ser. Y porque está en nuestra esencia, es que terminamos actuando, es que terminamos haciendo cosas. Pero primeramente porque está en nuestra esencia. Porque fuimos llamados a ser. Y cuando lo escuché ese domingo me encantó, lo anoté, lo reanoté, lo volví a leer un montón de veces porque me encantó. Y una versión dice llamado a ser. Y la Nueva Traducción Viviente dice elegido por la voluntad de Dios. Me encantó también la palabra elegido. Que elegido significa preferir a una persona o a una cosa entre varias para un fin. Es designar a una persona para un cargo o un premio. Eso es elegir. Preferir entre varias personas, elegir para un fin. Otra vez acá nos vuelve, solo el significado de la palabra nos vuelve a hablar de lo mismo. De que fuimos elegidos para un fin, para hacer algo. Designar a una persona. Le voy a designar esta persona porque sé que va a ser competente. Eso pasa por ahí en los trabajos. Nos designa ciertas tareas porque cada uno es quizás competente en distintas áreas. Entonces vos te designo esta cosa, a vos te designo otra cosa, según la competencia de cada uno. Y dice que Él nos eligió, primeramente Él nos eligió. Qué hermoso poder pensar eso, que fuimos elegidos por Él, pero no para cualquier otra cosa. Y vamos a leer en Efesios 1:4. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y los eligió. Decirle a que tenés al lado: antes de que Dios haga el mundo, ya eras elegido. ¡Wow! Siempre me gusta decir esto, decirle a que tenés al lado: estás muy bien pensado. No fuiste producto de una casualidad, no estamos acá producto de una casualidad, sino que estamos muy bien pensados. Antes de venir al mundo, no somos producto de una casualidad, producto de un error. Somos producto de que Él nos eligió, de que Él nos pensó y aún antes de crear todas las cosas, nos amó. O sea, ya éramos amados antes de venir al mundo. ¿Podemos entenderlo? Y uno: no, nadie me ama.
no sé qué hacer de mi vida porque nadie me ama. Decile al que tenés al lado, perdón otra vez, perdón que te moleste, decile, pero fuiste amado antes que vengas al mundo. Discúlpame, decile que te moleste, pero tengo que decirte esto. Fuimos amados antes. Ya fuiste amado, ya fuiste elegido en Cristo. Y nos vuelve a decir, ¿para qué? Para vivir solamente lo que querramos, para vivir lo que tengamos en nuestro corazón, para vivir como nuestros deseos de nuestro corazón quieran o para hacer lo que te haga feliz. No, dice, para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Y ahí ya requiere de un compromiso nuestro. Poder mantener. ¿Para qué Dios nos eligió? Eso ya va a depender de nosotros, poder mantenernos santos e intachables ante sus ojos. Y en Efesios, un poquito más adelante, 2:10, si avanzamos un poco más, nos vuelve a aclarar. Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este versículo me encanta, ya que nos aclare esto, que somos la obra maestra de Dios. De un artista es su pieza más distinguida. De un artista, de sus obras, somos la obra maestra. De sus canciones, somos su canción preferida. Siempre me encanta pensar esto, que de todo lo hermoso que creó Dios, nosotros somos su obra maestra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos creó de nuevo, significa que hubo un nuevo nacimiento en nosotros, que volvimos a nacer. ¿Vieron que cuando recién venimos al mundo, lo primero que nos dicen, ay, es parecido a su mamá, es parecido a su papá, y empezamos a ver el parecido, ¿no? Tiene una mezcla entre los dos, o no, o parece a su abuelo, y hasta nos hacen otros chistes que por ahí no voy a decir. Se parece... Y ahí nos empiezan a decir chistes, pero empezamos a buscar parecido, a ver a quién es parecido. Pero dice que Él nos creó de nuevo en Cristo. Volvimos a nacer. Por lo tanto, portamos otra esencia. No portamos solo nuestra naturaleza humana, sino que portamos su esencia. Volvemos a nacer en el Espíritu, volvemos a nacer en Él. Entonces ya no tenemos que buscarnos otros parecidos, sino a quien tenemos que parecernos es a Cristo. Ya nuestra naturaleza tiene que quedarse a un lado. Porque hemos vuelto a nacer, somos una nueva creación en Cristo Jesús y nos vuelve a decir esto, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, nuestro ADN cambió. Decirle a que tenés al lado, tu ADN cambió. En vez de buscar ya a quién sos parecido, ya sabes que tenés que parecerte a Cristo. Si vamos a buscarnos ser parecidos a alguien, que sea Cristo. En Colosenses 3:10 nos dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Digan conmigo, más a Él. Más a Él tenemos que parecernos, pero tenemos que volver a nacer. Si hemos vuelto a nacer ya, aún nuestro pasado es nuestra cruz. Ahí empieza nuestro currículum.
Desde la cruz, porque en la cruz ahí fuimos transformados, ahí fuimos renovados, volvimos a ser, tenemos una identidad, fuimos santificados, fuimos justificados. Desde la cruz es donde empieza nuestra esencia. Por eso ya no tiene poder lo que era antes. Por eso el apóstol Pablo podía hablarlo, decir, yo fui llamado a ser. Él no estaba pensando en su pasado, en lo que él era antes, lo bueno, lo malo, porque sabemos que él era un hombre preparado, pero también era un hombre que estuvo persiguiendo a la iglesia para matarla. Entonces, si había alguien que podíamos decir, no, este no va a cambiar, él merece lo peor, era Saulo, y aún así Dios lo eligió, fue llamado a ser. Y él entendió que fue llamado a ser, que esa era su identidad, y su pasado ya no tenía el poder, ya no tenía poder para culparlo, para avergonzarlo. Y aún Pablo entendía que no se trataba de lo que él quería, sino de lo que había llamado a hacer y a hacer. No era por voluntad de los demás, no era por su propia voluntad, sino era que por voluntad de Dios. Y esto me llevó a pensar, para que nos podamos autoevaluar lo que somos, lo que vos sos hoy, ¿es por tu propia voluntad? ¿Es por mis propias decisiones? ¿Soy lo que a mí me parece que tengo que hacer esto? A mí me parece que tengo que tomar esta decisión, que tengo que hacer, me muevo solo, con mis propias decisiones, soy mi propio consejero. Bueno. Tomo las decisiones según lo que creo yo solamente conveniente. Entonces nos podemos mover por nuestra propia voluntad. Tenemos ese libre albedrío de poder elegir lo que a nosotros nos parece y movernos como nosotros pensamos. A veces lo que somos es muchas veces por voluntad de los demás. Por encajar en un entorno, en un ambiente, hablo y digo cosas según los demás. En el ambiente de mi trabajo se mueven de esta manera, hacen tal chistes, dicen tal cosa, y yo hago lo mismo para encajar, para ser parte de ese entorno. Lo que digo, lo que hago en la uni, donde esté, digo, pienso. Cuando estoy con ellos, me muevo y digo tal cosa para poder encajar, para poder ser parte de eso. A veces podemos intentar ser y aparentar por lo que digan los demás, por querer parecerme a otra persona, a ese grupo. Pero cuando entendemos que fuimos creados no por accidente, que no somos productos de una casualidad, y entendemos que fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios, ya no nos interesa movernos por lo que digan los demás. Aún nuestra propia voluntad queda a un lado, porque entendemos que la voluntad de Dios es aún mejor, porque entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entendemos que la voluntad de Dios es hermosa, y cómo no vamos a querer seguirla, cómo no vamos a querer dejar a un lado nuestras prioridades, nuestros super consejos sabios, nuestras propias decisiones por no elegir lo que fuimos llamados a hacer. Porque fuimos creados no por accidente, fuimos creados para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que fuimos llamados a hacer. Y volvemos a leer también 2 Corintios 3:5, en Reina Valera.
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces nos eligió, nos hizo nacer de nuevo a fin de que hagamos buenas obras, pero también nos hizo competentes, que es todo lo que hemos dicho al principio, eficaces, idóneos, aptos. Nos eligió y nos hizo competentes, pero esa competencia no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Y esto me hacía pensar también en la fragilidad que tenemos como seres humanos. Y recordaba este versículo que está en 2 Corintios 4:7. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Otro versículo que nos hace entender que el gran poder que portamos, la gran responsabilidad, esa competencia viene de Dios, no proviene de nosotros mismos. Y aún dice, nosotros somos como frágiles vasijas de barro, que Santi hablaba un poco de esto el domingo pasado. ¿Qué nos pasa al ser humano cuando deja de alimentarse correctamente? Comienza a tener situaciones que lo debilitan, falta de concentración, pero después empiezan problemas más graves, respiratorios, y terminan a muerte, porque así es la fragilidad del ser humano. Y por causa de esto por causa de las películas, ¿cuántos le tienen miedo a los tiburones, por ejemplo? ¿No? Por causa de las películas. ¿Quién le tiene miedo o quién le gustaría nadar con un tiburón? Yo sé que hay casos que sí, que hay gente que le gusta, pero en su mayoría seguimos, no sé, Megalodón. A ver, poneme la música, a ver. Nadie se asuste, no va a venir ningún tiburón. Por causa de las películas, los tiburones, por ejemplo, tienen la fama de ser los primeros asesinos del ser humano. Pero no es así. ¿Cuál es el animal más letal? El mosquito. El mosquito, dice, es la criatura más letal. Miren, y en esta, yo tenía otra imagen que era sacada de un museo y no encontré la original, estaba muy pixelada para pasarla, pero tenía toda esta estadística y seguía con más ejemplos hasta abajo hasta que llegaba el último, era el de tiburones, que eran 10 personas. En cambio, al mosquito, que es 1.000.000. Después la serpiente, el perro, o sea, el perro está más apto, por ejemplo, que el tiburón, más alto. Pero el mosquito, un mosquito nos puede sacar del mapa. Miren la fragilidad del ser humano. No necesitamos un super tiburón de megalodón salido de película para que nuestra vida esté ahí al borde, sino necesitamos un mosquito. Dice, la criatura más letal. Un mosquito nos puede sacar del mapa. Un mosquito, nuestro cuerpo es tan frágil que según estas estadísticas, eso es aún más peligroso que un tiburón. Pero Dios aún así en su voluntad nos eligió con esa fragilidad. Por eso somos como vasos de barro, pero que contienen un gran tesoro. Porque no somos igual a cualquier creación, por más letal que aparezca o por más fuerte que parezca. Nosotros de toda la creación somos su obra maestra, que fuimos elegidos para hacer su voluntad.
con esa fragilidad, para que el hombre no se olvide, para que podamos entender que nuestra capacidad viene de Él, para que podamos entender que no podemos vivir como se nos ocurre, o que no estamos solo para tener nuestras necesidades básicas cubiertas, tener un buen título, una familia, un auto, un buen título, que son todas cosas buenas, que son todas cosas necesarias, una empresa, sino que nosotros necesitamos alimentarnos de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad para la cual estamos en la tierra, para eso vivimos y para eso sí vamos a ser competentes. Si solo nos concentramos en ser buenos padres, en ser buen empresario, en ser buen trabajador y póngale el ser buen universitario, si solo me concentro en eso, no voy a ser realmente competente en lo que Dios me fue llamado a hacer. Porque primero tengo que ser competente entendiendo que viene de parte de Dios, entendiendo que fui llamado para cumplir su propósito en el lugar en donde esté. Nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Podemos decir, no, yo solo quiero estar bien con mi vida, quiero conformarme con lo que tengo y con eso me conformo. Pero no vamos a estar llenos, no vamos a movernos realmente en plenitud. Solo cuando cumplimos el propósito y cumplimos para lo que fuimos llamados a hacer, es donde realmente vamos a ser competentes. Leí una vez un relato de un ingeniero con un capitán de un barco, que estaban entre ellos discutiendo quién era el mejor, si el capitán o el ingeniero. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer por unas horas, vamos a cambiar de rol y ahí vemos qué es realmente importante. Entonces el capitán se fue a las máquinas, el ingeniero se fue al timón. Y en cuestión de horas, dice que el capitán va a buscar al ingeniero, todo con el uniforme engrasado, transpirado, y va a las máquinas, le dice, no, tenés que volver porque no puedo hacer funcionar las máquinas. Y ahí el ingeniero le dice, no, es que dejé el barco estancado y no puedo avanzar, ¿no? Ninguno de los dos podía ser eficiente y podía ser competente. Uno se encontraba con que no pudo hacer funcionar la máquina, pero en realidad era que el barco estaba encallado, que el ingeniero que estaba ahí conduciendo el timón había dejado el barco encallado, entonces obviamente que no era por otro problema más que ese. Pero me hacía pensar esto, ¿no? De que no vamos a ser competentes en el lugar equivocado. No vamos a ser competentes, y esto también lo decía mi papá un domingo, que no vamos a brillar en el lugar equivocado, no vamos a ser competentes, no vamos a ser del todo eficaces. Y aún también se me viene este versículo, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero, pero si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve aún tener éxito en mi título universitario, en mi empresa, en mi trabajo? ¿De qué me sirve? Sigo avanzando, sigo creciendo, pero si no estoy haciendo para lo que fui llamado a hacer, pero si mi alma se perdió, pero si mis generaciones a causa de eso se desenfocaron, si a causa de eso mis generaciones no terminaron encontrando una mamá o un papá determinado, con principios, con valores, ¿de qué sirvió todo eso? ¿De qué sirvió haber ganado el mundo entero? Porque no fuimos llamados a encajar en el sistema, fuimos llamados a hacer su hermosa voluntad. Por eso un ministro competente sabe el valor que porta, porque entiende que no viene de su propia capacidad, sino que viene de la comunión con Dios.
como decía este versículo, ahora entiendo una luz que brilla en nuestro corazón. Sí, en un tesoro en una vasija de barro, eso es lo que portamos. Y cuando somos ministros competentes entendemos que eso viene de comunión con Dios. Que no se trata de una obligación. Tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. No, tengo que hacerlo. Esta semana sí o sí, como si alguien me estuviera obligando, tengo que hacerlo. Tengo que orar. Cuando entendemos que nuestra naturaleza cambió, entendemos que es una necesidad básica de todos los días. Yo creo que nadie se olvida en el día de comer. Quizás no comiste ese día porque no tuviste tiempo, no llegaste a hacer algo, pero no es porque te olvidaste de tomar agua, te olvidaste. No nos olvidamos de lo que necesitamos. No nos estamos olvidando de lo que priorizamos. De lo que es una prioridad uno no se olvida. Uno no lo pone secundario. Cuando entendemos que nuestra competencia viene de Dios, entendemos que necesitamos estar en esa comunión, porque es de ahí donde viene nuestra capacidad. Y ahí ya no se trata como una apuesta, como una posición de tengo que hacer esto, tengo que orar, tengo que cumplir, porque si no me van a preguntar algo, me van a decir. No, yo entiendo que es una comunión de todos los días. Primera de Juan 1:6. Dice, por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Porque cuando estamos en comunión con Dios se ve reflejado en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestra manera de movernos. Se ve reflejado. Por consecuencia terminamos practicando la verdad, no por una imposición. No tengo que orar. Sino por naturaleza, por prioridad. Si andamos en oscuridad, no vemos lo que hacemos. Da lo mismo cualquier cosa porque no entendemos hacia dónde vamos. No podemos ver, hay cosas que no las podemos ver. Hay cosas que no las podemos entender porque vivimos en oscuridad. Pero eso cambia automáticamente cuando vivimos en comunión con Dios. Y hemos entendido que comunión es más profundo que una relación. Yo puedo tener una relación de amistad con algún amigo que no necesariamente vamos a ser iguales. O tenemos que parecernos para tener esa relación de amistad. Puedo tener un amigo de Boca, de River, que le guste el frío, me gusta el calor, totalmente distinto. No necesito parecerme para tener una relación de amistad, pero en una comunión sí. En una comunión tenemos que tener esas cosas en común. Hay cosas en común que nos van a unir y que van a ser más fuertes. Y esa comunión es con Dios, el buscar parecernos más a Cristo. Ese tiene que estar todos los días en nuestra vida. Digan conmigo, no puedo ser competente sin comunión. Porque si nuestra competencia proviene de Dios, ¿cómo vamos a ser competentes si no hay comunión en nuestra vida? Si lo sigo viendo como una obligación, tengo que orar. No, oro todos los días, porque es la conexión que tengo con mi papá, con Dios, con el que me creó, con el que hizo todas las cosas, con el que me dio una identidad, con el que cambió mi esencia, con el que me hizo vivir con un propósito. Y que es más hermoso que cualquier cosa que pueda desear el hombre en la tierra,
¿Qué puede desear el hombre hermoso? Una hermosa familia, un hermoso trabajo, que está bueno tenerlo, que es lindo alcanzarlo. Pero no hay nada más hermoso que caminar todos los días cumpliendo la voluntad de Dios, entendiendo, sabiendo que cada paso que estoy dando, aún estando en el trabajo, aún estando en la universidad, pero entiendo que estoy para ser competentes, para hacer las buenas obras que Dios diseñó para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Fui elegido, fuimos elegidos para hacer lo que Dios diseñó. No estamos acá para encajar. Un competente, digan conmigo, un competente nunca se conforma con hacer las cosas a medias. Alguien competente me habla de alguien que es eficaz, que hace su trabajo bien, que es disciplinado en lo que está haciendo, es comprometido. Me encantó realmente el significado de la palabra ser competentes y un desafío de todos los días poder ser aptos. Un ministro competente es alguien disciplinado. Y disciplina en el original me habla de educación, entrenamiento, corrección, disciplina, instruir. Y volvemos a lo mismo, en esa comunión con Dios necesitamos tener cada semana un momento de seguir entrenando nuestro espíritu, de seguir entrenándonos con la palabra, y aún buscamos todas las maneras posibles para poder seguir entrenándonos. Enseguida después se sube la prédica a YouTube, tenemos la prédica de jóvenes en Spotify, y buscamos toda la manera para aún en la semana poder seguir conectados, poder seguir entrenándonos. Aún tenemos los grupos de crecimiento, las reuniones de intercesión. Todas las actividades que parecen en la semana no son siempre actividades. Si lo hacemos con un entendimiento, si lo hacemos entendiendo lo que estamos haciendo, sabemos que es una prioridad porque estamos entrenándonos, porque necesitamos esa disciplina, necesitamos esa educación, necesitamos ese entrenamiento. Alguien que no está entrenado está fuera de línea. Nadie va a poner a jugar a alguien que no está capacitado, que no está entrenado para ese lugar, o que estuvo mucho tiempo sin entrenar, o que estuvo mucho tiempo sin estar ahí. Por eso necesitamos, para ser competentes, necesito estar disciplinado. Si leemos la palabra, cuando Jesús comenzó a buscar sus discípulos, en su momento no eran seguidores. Él llamó sabiendo que iban a ser discípulos. Los seguidores eran las personas, las multitudes que lo seguían cuando hacía milagros, que lo seguían por los panes y los peces, que lo seguían por lo que él podía hacer. Tenía un montón de seguidores. Pero los que estaban al lado eran los discípulos, a quien él entrenaba, a quien él les hablaba sin pelos en la lengua, él les hablaba con claridad, con firmeza, los entrenaba, les enseñaba de cómo tenían que ser frente a distintas situaciones, les enseñaba cómo orar. De su comunión él podía aún abrir su corazón. Pero él formó discípulos, los seguía una multitud. Pero solo se transformaron en discípulos los que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Solo se transformaron en discípulos los que estuvieron la determinación de dejarlo todo para seguirle. Y hoy nuestro dejar todo es vaciarnos todos los días para ser llenos.
Estar dispuestos todos los días a decir, necesito esa comunión, necesito. Un ministro competente prioriza su comunión con Dios frente a cualquier otra cosa. En su día a día, mañana comenzamos la semana, quizás mucho su trabajo, en sus trabajos, las cosas que hay que hacer en la casa, llevar a los chicos a la escuela, al almuerzo, al estudio, y empezamos con toda una rutina ya quizás organizada. Y obviamente que no vamos a dejar a que las cosas se hagan solas porque hoy voy a orar, que los chicos coman solos, que se vayan a la escuela como puedan. No, obviamente que no. Pero sí que buscamos constantemente la manera de seguir siendo entrenados, de seguir alimentando esa comunión porque entendemos lo que estamos haciendo. Si no nos volvemos en simples religiosos, en simples seguidores, que nos conformamos solo con escuchar una palabra y volvemos a nuestras casas y todo sigue igual. En 1 Timoteo 4, 6 al 8, Pablo está aconsejando a Timoteo, que era su hijo en la fe, era también a quien él formaba, y le dio un par de consejos. Y me encanta que aún ya el título dice, un buen siervo de Cristo Jesús. Entendiendo que siervo es ministro. Recuerden que le sacamos por ahí, ¿no?, la solemnidad de esa palabra, no un ministro, sino que un servidor es un ministro. Primera de Timoteo 4, 6 dice, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Me encanta que lo reconoce a Timoteo como un digno siervo de Cristo Jesús. Y le dice, ¿por qué? Porque estás bien alimentado con el mensaje de fe. Decile a que tenés al lado, ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Con el mensaje de fe? Porque cuando nos alimentamos, y esto nos habla nuevamente de la comunión con Dios, alimentarnos. Si nos vamos a alimentar de algo, como se hablaba el domingo pasado, si vamos a necesitar de algo que sea de hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo te estás alimentando? Él dice, bien alimentado. Se comió un buen asado. No. Bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza. Para ser un digno siervo, para ser un ministro. Entonces, para ser ministros y siervos no se trata solo cumplir un horario, hacer una actividad, ayudar solamente a alguien. Para ser un buen ministro tengo que estar bien alimentado en la fe, con el mensaje de fe. A veces pensamos solo cumpliendo alguna cosa, listo, ya estoy sirviendo, ya estoy haciendo algo, ya serví. No, un buen siervo de Dios es alguien que está bien alimentado con el mensaje de la fe, es alguien que está en comunión con Dios. Así como se busca en un trabajo tener, una de las cosas que dijimos, ¿no?, de competencia es ser apto. Y se busca, cuando alguien ingresa a un trabajo, la aptitud física, la aptitud mental. Y como vimos que nuestra aptitud física puede ser cambiada por un mínimo accidente, puede cambiar algo, por un mosquito, puede cambiar. Nuestra actitud mental a veces con una simple discusión también puede cambiar. Ya
estoy con la cabeza en otro lado, me desestabilizó. Ya te sentiste mal, no apto, no capaz. Pero en la vida espiritual dice que nos renovamos día a día. Aunque por fuera nos podemos ir desgastando, pero el hombre interior, ese que volvió a nacer, se renueva cada día. Por eso si algo vamos a entrenar, que sea nuestro alimentarnos de la manera correcta. Si algo donde nos vamos a entrenar es estar ahí. Si algo que tenés que estar ahí entrenado y tenés que estar ahí listo, es en tu comunión con Dios. No, estoy entrenado, estoy canchero con esto. Lo tengo al día. Estoy entrenado con mi comunión con Dios. Porque eso también lo hemos aprendido en estos domingos, que lo más estable que tenemos en nuestra vida espiritual. Todo lo demás es pasajero. Todo lo que puede haber en este mundo, este sistema, todo lo que nos puede ofrecer es pasajero. Por eso, ¿cómo no dedicarle tiempo a nuestra vida espiritual, a entrenarnos, a capacitarnos? Y le dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. No perder el tiempo es clave. El mundo, el sistema corre constantemente hacia algo nuevo. Y aún le decía esto a Dios y me quebrantaba, ¿no? Porque pensaba en todas las cosas que el sistema tiene para mostrarnos. La tecnología avanza constantemente, nunca parece que vas a tener el último celular, porque el que tenías hoy, el año que viene, o cuestión de meses, ya salió otro. El sistema constantemente está necesitando de algo nuevo para llenar vacíos. Pero yo le decía a Dios, mientras el mundo quiere correr constantemente hacia algo nuevo, yo lo que quiero es permanecer en vos. Yo lo que quiero es permanecer en esa comunión. Porque es ahí donde sé que todas mis necesidades básicas ya están cubiertas. Yo no necesito estar corriendo tras algo nuevo, no necesito estar perdiendo el tiempo. Porque en la comunión nuestras necesidades básicas ya están cubiertas. Porque empiezo a entender que no se trata de cómo yo me vea, si yo me veo apto o no me veo apto. Si yo me veo bien o me veo mal o lo hago con mis propias fuerzas. Ya no se trata de hacerlo con mis propias fuerzas, de hacer algo para aparentar, hacer algo para encajar. Sino que entiendo que ahí está mi esencia. En la comunión con Dios entendemos nuestra esencia, entendemos para qué estamos. Y Él habla muchas veces de que nos renueva, nos transforma nuestra manera de pensar. Porque de esa manera es cuando cambia nuestra manera de vivir. Por eso es clave la manera en que pensamos, en la manera en que decimos las cosas. ¿Tengo que hacerlo? ¿O lo hago porque lo elijo, porque lo priorizo todos los días? Porque entiendo a qué Dios estoy sirviendo. Ya no importa si no me veo capaz, ya no importa los defectos que pueda haber, porque en su comunión empiezo a entender que se trata de que la competencia proviene de Él, no proviene de mí. Las fuerzas no provienen de mí, provienen de Él. Aún dice su palabra que si amamos es porque Él nos amó primero. Podemos entender que todo viene de Él. Y le sigue diciendo, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Sumisión también me habla de obediencia, pero no una obediencia obligada, o vuelvo a esto, tengo que hacerlo como una obligación, sino de sumisión por amor, porque entiendo que obedeciendo su voluntad, que obedeciendo sus planes, es lo que tengo que hacer, es donde tengo que estar. Y otro versículo en vez de sumisión dice piedad, entrenate en la piedad. Y piedad significa virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas
y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. O sea que terminamos accionando y haciendo cosas por amor a Dios, porque amamos a Dios, porque Él primero nos eligió a nosotros. Terminamos haciendo y terminamos moviéndonos de esa manera porque Él nos amó. Dice virtud que inspira. Una inspiración no necesitas que alguien te esté diciendo dale, inspirate. Dice virtud que inspira tierna devoción. O sea, termino haciendo, termino accionando de manera correcta, porque necesitamos entrenarnos en esto. Para entrenar necesitamos dedicar tiempo en la semana. Sí o sí, sumisión. Y ahí nuestra sumisión, nuestra piedad comienza a ser entrenada, no por obligación, sino por nueva naturaleza, sino por necesidad, porque lo necesito, porque mi nueva naturaleza me pide eso. Porque volví a nacer y soy una nueva persona en Cristo. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Para ser ministros competentes debemos ser disciplinados con nuestro cuerpo, con nuestra mente, entendiendo que eso no me puede dominar. No me puede dominar mis pensamientos, no me puede dominar aún. El apóstol Pablo me encanta porque se lo dice él mismo, ¿no? Disciplino, o sea, diciendo, no me dejo pasar una. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta para que no esté haciendo cualquier cosa, para que no esté perdiendo el tiempo. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta para que haga lo que tiene que hacer, para que haga lo que fue llamado a hacer, para que no esté viendo a ver qué onda, a ver qué sale. Porque entendemos que necesitamos ser disciplinados. Somos tan frágiles que un celular nos puede gobernar. Con los jóvenes hemos tenido estos sábados charlas sobre las redes sociales y hemos hablado a veces que pensamos, no, yo el tema del celular ya lo tengo resuelto, lo tengo dominado, no es algo que tenga problema, pero en realidad sí. A veces todo el tiempo libre que tenemos, en vez de estar entrenándonos, haciendo lo que tenemos que hacer, estamos perdiendo tiempo con el celular. Y nos desafiamos con los jóvenes de entrar al celular y en la configuración, ver cuánto tiempo en pantalla estamos. Y algunos dijeron 5, algunos dijeron 8, algunos dijeron 3. Un montón de tiempo. Entonces, el que diga que no tiene tiempo, primero fíjense en la configuración de su celular. A veces es cuestión de administrar nuestro tiempo. A veces es cuestión de priorizar nuestro tiempo. ¿De qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Disciplina. Alguien disciplinado busca la manera, entrena, busca el tiempo, busca el momento de hacerlo. No es nada inocente. Y aún el sistema hace las cosas entendiendo.
Hoy la mayoría de los niños que pasa tiempo con el celular seguramente ha visto cosas que no tenía que ver para su edad. Seguramente ya vio cosas que no tenía que ver, porque sabemos que aún en los juegos aparecen publicidades, porque en YouTube, por más música de niños que estés escuchando, puedes saltarte una publicidad con cualquier cosa, TikTok, cualquier red hoy está preparada para eso, para destruir las generaciones. Pero muchas veces porque no hay una disciplina de parte nuestra. Porque no pasa nada que esté con el celular todo el día. Está más tranquilo. No molesta tanto, no grita tanto. Pero por no ser disciplinados, nuestros hijos terminan viendo cosas que no tenían que ver. Y terminamos destruyendo su inocencia. Por no ser disciplinados. Hemos hablado que algunas veces es necesario invertir hasta para tener YouTube Premium, y no estamos haciendo una publicidad de esto. Es que sabes que no va a tener ninguna publicidad mala, porque sí, lo vale. La inocencia de tu hijo vale esa inversión. Vale esa inversión que hagas para que no vea algo innecesario a su edad. Y porque hemos encontrado con muchísimos niños que dijeron, esta semana vi esto que no tenía que ver, accidentalmente. Y una imagen, un niño tarda mucho en borrarse, porque ellos aprenden justamente por imágenes. Un niño no sabe hablar, pero capaz que reconoce el símbolo de la coca o reconoce algo visual, porque ellos aprenden por las imágenes, es lo que más les queda. Por eso necesitamos ser disciplinados. Necesitamos no perder el tiempo, no hacer las cosas por hacer. Hacer las cosas con entendimiento. Porque lo que nosotros seamos, eso van a ser aún nuestros hijos, nuestros sobrinos, lo que vean primeramente en nosotros. ¿Cuántas veces aún en los niños decimos, no, quiero trabajar, también me incluyo, quiero trabajar para poder comprarle lo que necesita, para comprarle lo mejor a mis hijos? Pero ¿cuántas veces te preocupaste realmente porque tus hijos entiendan quién es Dios en su vida? ¿Cuántas veces te ocupaste en la semana de poder orar con ellos, de poder invertir tiempo de calidad también con ellos, de enseñarle de la palabra? Necesitamos también entrenarnos y no hacer las cosas. A veces la corrida del día hace que perdamos de estas cosas, que no seamos disciplinados, que no prioricemos lo que tenemos que hacer en la semana y vamos priorizando otras cosas constantemente. Por eso, aunque el sistema nos esté corriendo, que podamos decir, yo no necesito estar corriendo tras lo que el sistema tenga para imponerme. Yo lo que necesito es permanecer en Dios. Es entender que fui elegido para hacer su voluntad. Y que a través de eso nuestras generaciones lo van a hacer. A través de eso las personas que lo rodean van a verlo. Y para eso estamos. 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aún las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Por eso ahí entendemos que no se trata de nosotros mismos, de hacer las cosas con mis propias fuerzas, de estar moviéndonos con nuestra propia carne. El tema es que no fuimos llamados a movernos por nuestras propias fuerzas. No fuimos llamados a movernos por nuestros propios pensamientos. Con nuestros propios pensamientos siempre no te vas a ver capaz, no te vas a ver apto. O vas a ver los defectos, o vas a ver tus errores constantemente, tus fallas. Pero se trata de derribar argumentos, toda altivez, aún todo orgullo, todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios. Y aún esto me habla de alguien disciplinado, de alguien que entrena su cuerpo para hacer lo que tiene que hacer. Y se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata de nuestras propias fuerzas, sino saber de que eso viene de Dios. Que por obedecer a Dios comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer, comenzamos a pensar lo que tenemos que pensar, comenzamos a accionar de manera correcta. Fuimos llamados a hacer lo que Dios diseñó. Y con esto voy terminando en 2 Corintios 12, versículo 9 al 10. Dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Decí conmigo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque aún en nuestras debilidades, entendemos que nuestra fortaleza proviene de Él. Nuestra fortaleza proviene de Él. Por eso su gracia es suficiente para nuestras vidas. Y aún su poder se quiere seguir perfeccionando nuestras vidas. Y otra vez, si pensamos en perfeccionarnos, pensamos en entrenarnos, en capacitarnos. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. No es bueno, bueno, hay que ponerse bien en las debilidades. Otra vez, tengo que ponerme bien como una obligación. Sino de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque estoy entendiendo que reposa en mí el poder de Dios. ¿Cuántos podemos entender qué reposa en nosotros? ¿Cuántos podemos entender que somos simples vasijas de barro, pero que contienen un gran tesoro? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Cuando entendemos a qué fuimos llamados, no estamos enojándonos por cualquier cosa. Porque tengo que pasar un proceso, por esta situación que me atravesó. Si no entendemos para qué estamos,
que fuimos llamados a ser ministros competentes. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las necesidades, en las angustias, en las persecuciones. En la comunión con Dios es donde comenzamos a entrenarnos. Es donde Él comienza a perfeccionarse en nuestras vidas. Donde ese poder reposa en nosotros. Y entendemos y comenzamos a organizar nuestra vida. Y sí, el día a día lo que nos toca hacer, pero con otra manera, con otra mirada. Jesús también le decía a los discípulos, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y que produzcan frutos duraderos. Y les encargué que vayan y que hagan fruto, pero un fruto que permanezca. Porque a un ministro competente no le gustan las cosas a medias. Un ministro competente es disciplinado y no le gusta la mediocridad, no le gusta hacer las cosas a mitad de camino. Por eso, si vamos a llevar fruto, que nuestro fruto permanezca. Pero todo lo que hagamos, nuestras decisiones, todas las decisiones que podemos tomar van a poder permanecer cuando nosotros permanecemos en Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. También lo dice Juan. Separados de Él somos como una rama que fue cortada de la vid y ya dejó de ser útil, ya dejó de ser apta, ya dejó de dar fruto porque fue arrancada de la vid. Por eso, separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso nuestra competencia proviene de Él. Es que no se trata que nosotros lo elegimos, sino que Él nos eligió. Porque entendemos a quién estamos sirviendo, a qué Dios le servimos. Que no nos llamó cualquier cosa, no nos llamó el vecino de la esquina. Fue Dios quien nos llamó. No se trata de un hombre, de una persona, se trata de que Él nos eligió. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, no hay quien te salve. En ningún otro hay salvación. ¿Qué están poniendo como prioridad? ¿Que pensás que eso te va a salvar? ¿Algo económico? ¿Alguna relación? ¿Pensás que eso te va a salvar? Dice su palabra, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo más importante y más poderoso, mediante el cual podamos ser salvos. No existe otro nombre que el que te llamó, que el que te eligió. Necesitamos entender que fuimos elegidos por Dios, que fuimos pensados antes de la fundación del mundo. Si el mundo avanza con ideas claras
de destruir las generaciones. ¿Cómo no vamos a hacer una iglesia entendida? ¿Cómo no vamos a hacer una iglesia que prioriza su relación con Dios mientras todos corren mediante cosas pasajeras que hoy están y que mañana no van a estar? Pero si somos sabios, un entendido va a entender: yo no necesito estar corriendo tras eso. Yo necesito estar corriendo tras quien me creó, tras quien me eligió. Porque en ningún otro lado hay salvación. No hay otro escondite, no hay otro lugar donde pueda aparentar que me estoy resguardando. En ningún otro hay salvación. Mateo 12:21 dice: y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Llamados a ser por voluntad de Dios. Nuestra vida fue llamada a honrar a Dios, a honrar el nombre de Dios, con nuestra vida, con nuestras acciones, el manifestar a Cristo.